Hola chicos, bueno pues como os he dicho en clase, os he preparado un vídeo en el que voy a explicar prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo en clase, de cara a la práctica que tenéis que hacer en Packet Tracer relacionada con la configuración de un router Wi-Fi, ¿vale? Como os dije en clase, lo que os voy a explicar ahora os va a servir para terminar la práctica que está colgada en Moodle, ¿vale? La práctica llamada Home Router, y que además os dije que en el examen que tendremos próximamente, la parte práctica de ese examen va a ser realizar un ejercicio muy parecido al que viene en la práctica, ¿vale? Entonces no os preocupéis, que si sabéis hacer la práctica, en el examen no vais a tener ningún problema. Pero os recomiendo que practiquéis por si varía algo de cara al examen, que sepáis resolverlo, ¿vale? Pero ya os digo, no os preocupéis. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como os dije, es buscar un router inalámbrico, porque lo que queremos es conectar varios ordenadores a ese router. En el ejercicio que yo voy a hacer, voy a conectar solo un par de dispositivos, de ordenadores a ese router, de forma que vosotros seáis capaces de, en la práctica, ampliarlo a varios ordenadores, ¿vale? Entonces voy a enseñar cómo se configura ese router, cómo se configuran esos ordenadores, y os voy a enseñar cómo se prueba que efectivamente hay comunicación entre unos ordenadores y otros. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que buscar es el router Wi-Fi que tenemos que utilizar. Para eso nos vamos aquí abajo, buscamos la categoría de Network Devices, ¿vale? Dispositivos de red, y la subcategoría que aparece aquí abajo tenemos que buscar los Wireless Devices, ¿vale? Wireless porque significa inalámbrico, y lo que vamos a usar nosotros en la práctica es un router inalámbrico, como aquellos que tenéis en casa cuando contratáis internet, ¿vale? Los que suelen poner las operadoras. Entonces nos venimos aquí donde pone Wireless Devices y buscamos de todo lo que hay, en concreto un router que es el modelo WRT300N. Con este router que veis aquí es con el que vamos a hacer la práctica. Para insertarlo en el escenario, lo único que tenéis que hacer es hacer clic, veis que el icono cambia, y nos movemos aquí al escenario y volvemos a pulsar. Y ya tenemos nuestro router insertado en el escenario donde vamos a diseñar nuestra topología de red, ¿vale? Antes de configurar el router, lo que vamos a hacer es añadir un par de ordenadores que vamos a conectar a él. Para ello nos vamos a la categoría de End Devices, que es donde estaban todos los ordenadores, y buscamos un PC convencional, ¿vale? Cualquier PC con una torre como el que tenéis en el aula. Vamos a poner uno, y si queremos otro, ponemos otro. Lo que vamos a hacer es conectar un PC, un ordenador, al router utilizando un cable normal, un cable de red, y también vamos a configurar otro PC utilizando un acceso inalámbrico, una tarjeta Wi-Fi, ¿vale? Por defecto, los ordenadores que tú insertas en el escenario no tienen una tarjeta de red Wi-Fi, ¿vale? No tienen forma de conectarse a una Wi-Fi, porque lo que traen es una tarjeta de red de RJ45, ¿vale? Con una interfaz Ethernet, para conectarle un cable. Entonces, como os expliqué en la clase, vamos a, por ejemplo, los del lado izquierdo los vamos a utilizar para la conexión inalámbrica. Para ello, y lo primero que tenemos que hacer es cambiarle la tarjeta de red y ponerle una Wi-Fi. ¿Ok? Lo primero que hacemos es pulsar en el PC para acceder a su interfaz. Y como veis aquí tenemos cómo es la apariencia física de ese ordenador. ¿Vale? Como vemos aquí abajo, este ordenador tiene una tarjeta de red Ethernet, ¿vale? En la que le podemos conectar un cable normal y corriente. ¿Ok? Y lo que nosotros queremos es sustituirla por esta que está aquí abajo, que veis que tiene una antenita, que es la tarjeta de red Wi-Fi. ¿Ok? Para hacer cualquier cambio hardware en el PC, lo primero que tenemos que hacer es apagarlo. Si veis aquí arriba, con el botón rojo es el de encendido y apagado, y tiene una luz verde arriba,
que indica que ahora mismo está encendido. Pues lo primero que vamos a hacer es apagarlo. ¿Veis? La luz roja, la luz verde ya se ha apagado. Para cambiar la tarjeta lo primero que vamos a hacer es eliminar la que tiene. Para ello nos vamos encima de la tarjeta de red, dejamos pulsado el ratón y la arrastramos hasta aquí, ¿vale? Donde está la otra tarjeta Wi-Fi. Como veis, en el ordenador ha desaparecido la tarjeta de red. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es esta tarjeta de red Wi-Fi que tenemos aquí, la pulsamos y la arrastramos hasta nuestro ordenador. ¿Veis? Ahora este ordenador ya soporta conectarse a redes inalámbricas. Por último, no olvidéis encender el ordenador, ¿vale? Porque si no encendemos el ordenador, ya sabemos que no funciona. Una vez que cerramos la interfaz del ordenador, vemos que de repente ha aparecido aquí un enlace inalámbrico. ¿Y esto por qué? Porque por defecto la red Wi-Fi que emite este router se llama default, ¿vale? Default. Y este PC automáticamente, cuando se le conecta a una tarjeta de red Wi-Fi por primera vez, intenta conectarse a una red que precisamente se llama default, que curiosamente coincide con la red, con el nombre de la Wi-Fi que está emitiendo este router. Por eso ha aparecido una conexión automáticamente. ¿Vale? Lo que pasa es que esta conexión de momento no nos va a servir porque ahora vamos a tocar el router para configurarlo. ¿Vale? Entonces tenemos el del lado izquierdo conectado por una red inalámbrica y el del lado derecho vamos a conectarlo con un cable. Para conectarlo por un cable ya sabéis que nos tenemos que ir aquí abajo al icono del rayito, que se llama Connections, y utilizar un cable normal y corriente, un cable directo, que es este de aquí, el que tiene una línea que no es discontinua, que es recta. ¿Vale? Pulsamos sobre ella y ahora veis que el icono cambia a una interfaz Ethernet. Para conectar dos equipos, primero hacemos clic en uno y nos va a preguntar a qué interfaz de todas las que tiene el ordenador queremos conectar ese cable. ¿Vale? Cuando estamos hablando de interfaces de red, siempre vamos a utilizar las interfaces Fast Ethernet, ¿vale? Que son, como veis aquí en el icono, son las interfaces de red normales que nosotros vamos a utilizar en el aula. En este caso este PC solo tiene una, luego no hay lugar a dudas, la conectamos en la que tiene. Como veis ya tenemos aquí un cable conectado y ahora tenemos que conectarlo al otro extremo, que curiosamente va a ser nuestro router Wi-Fi. Entonces hacemos clic en nuestro router Wi-Fi y aquí nos pregunta también que en qué entrada queremos conectar el cable. Este router Wi-Fi en concreto tiene 4 tomas de Ethernet y una de Internet. La de Internet no la vamos a usar nosotros, ¿vale? Esa es la que se utilizará para conectarlo a el router a Internet. Pero nosotros no queremos salir a Internet ahora mismo. Simplemente queremos comunicar estos dos equipos, ¿vale? Entonces usamos cualquiera de las bocas disponibles que haya de Ethernet. Por ejemplo, la 1. ¿Vale? Como veis, ya se ha establecido una conexión y como os dije en la práctica, mientras haya un simbolito naranja, es que los dos equipos están negociando cómo conectarse entre ellos. Si esperamos un poquito, veremos que este naranja se convierte en un triángulo verde, que eso quiere decir que hay una conexión exitosa entre los dos equipos. Si no queremos esperar, como estamos en real time, avanzamos el tiempo nosotros manualmente. Le damos un poquito a la flecha esta de avanzar el tiempo y como veis ya se ha convertido en un triángulo verde y podemos asegurar que la conexión entre esos dos equipos es correcta. ¿Ok? Pues vamos a entrar de lleno en la configuración del router. Configuración del router, ¿qué supone? Para nosotros en esta práctica lo único que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la Wi-Fi que estamos emitiendo. Ese nombre de Wi-Fi, como ya os dije en clase, se llama SSID. ¿Vale? Entonces cuando decimos cambiar el nombre, lo que queremos decir es cambiar el SSID. ¿Vale? También vamos a ver que es posible cambiar el canal. Ya sabemos que en los routers convencionales podemos elegir un canal entre el 1 y el 11, por lo menos el que está aquí en Packet Tracer, y de momento lo vamos a dejar en el básico, o sea, por defecto, que es el 1, ¿vale? Pero a lo mejor en el examen os pido
que os conectéis, o sea, que lo cambiéis a otro canal, ¿vale? Y lo que quiero saber es si sabéis dónde hay que tocar para cambiar el canal. Y lo último que vamos a configurar en el router es la clave de la Wi-Fi, ¿vale? Le vamos a poner una clave cualquiera, ¿ok? Pues bien, para entrar a la configuración del router lo que hacemos es pinchar encima. Y como veis, igual que hicimos con el PC, se nos abre la interfaz del router. Aquí podemos ver físicamente cómo es, pero vamos a ir a la pestaña de configuración, que es la que nos interesa. Pinchamos en configuración y aquí a la izquierda vemos todas las interfaces disponibles que tiene este router. A nosotros de momento la que nos va a interesar es la interfaz wireless, ¿vale? Que es donde vamos a poder definir todos los atributos de la Wi-Fi que queremos modificar. Pues bien, como os he dicho, lo primero que tenemos que modificar es el nombre de la Wi-Fi. Eso que cuando vosotros veis en el móvil para ver a qué Wi-Fi os conectáis, os aparecen unos determinados nombres de Wi-Fi, ¿vale? Esos nombres son los que se identifican como SSIDs. Como os he dicho, por defecto, el router está emitiendo una Wi-Fi que se llama default. Si miráis en vuestro móvil, en un caso hipotético, veríais una Wi-Fi para poder conectaros que se llama default. Y que además vemos que la autenticación, es decir, si tiene el tipo de seguridad que implementa, está deshabilitada. Por lo tanto, sería como una Wi-Fi pública, en la que no necesitas una clave para conectarte. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre cualquiera. Le vamos a poner mi Wi-Fi, por ejemplo, ¿vale? En la práctica os he pedido que pongáis un nombre en concreto. Bien, le ponemos un nombre cualquiera, el que queramos, a nuestra Wi-Fi, y aquí es donde yo os digo que podéis cambiar el canal. Sabéis que tenemos del 1 hasta el 11, este por defecto está usando el 6, pues yo lo voy a dejar en el 6, pero que podríamos usar cualquiera de los otros canales que hay libres, ¿vale? Y por último, lo que tenemos que tocar en el Wi-Fi es el mecanismo de seguridad que tiene esa Wi-Fi. Uno de los más avanzados es el WPA2 PSK, y es por tanto el que vamos a usar. Entonces seleccionamos este modo y nos está diciendo aquí que le pongamos un passphrase. Básicamente es una contraseña, ¿vale? Pues le vamos a poner mi Wi-Fi funciona 01, por ejemplo, ¿vale? Vosotros le pondréis la que os pida la práctica o la que vosotros queráis. Me lo voy a copiar porque después lo voy a utilizar para configurar el PC. ¿Ok? Pues con esto ya tendríamos nuestro router configurado. Una vez que está esto modificado, simplemente cerramos la interfaz. ¿Vale? Como veis, como le hemos cambiado el nombre a la Wi-Fi, el PC que antes estaba conectado de manera inalámbrica al router ya no está conectado. ¿Vale? Porque antes se conectaba a este PC automáticamente a una red que se llamaba default y esa red ya no existe. Esa Wi-Fi ya no existe. Ahora hay una que se llama mi Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues que este PC se conecte otra vez a este router. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir la interfaz de este PC y nos vamos también a configuración. Como os he dicho en el router, aquí tenéis un listado de las interfaces disponibles que tiene ese PC. ¿Vale? Lo que queremos nosotros es seleccionar ahora mismo es la interfaz wireless, es decir, la tarjeta Wi-Fi que tiene ese PC. La seleccionamos y aquí, entre muchas cosas, entre muchos parámetros que nos piden, nos va a pedir primero cuál es el SSID al que quiere que nos conectemos, es decir, cómo se llama la Wi-Fi a la que nos queremos conectar, que como habéis visto antes le hemos puesto el nombre de mi Wi-Fi. ¿Y qué tipo de autenticación utiliza esa Wi-Fi? Como hemos visto antes, hemos seleccionado una que se llama WPA2 PSK. La marcamos y ahora nos piden que pongamos el passphrase, que es la contraseña de la Wi-Fi que hemos puesto, ¿vale? Yo como la he copiado, la pego. Vosotros podéis poner aquí, escribir la misma contraseña que habéis configurado en el router. Y ya no tendríamos que tocar absolutamente nada más. Este PC ya sabe que se tiene que conectar a una Wi-Fi que se llama mi Wi-Fi, cuya clave de la Wi-Fi es mi Wi-Fi funciona 01. ¿Vale? En este momento cerramos y vemos que ya nos aparece un enlace inalámbrico entre el PC y el router.
¿vale? Luego la conexión ahora mismo, tanto de este PC de manera inalámbrica como este PC con un cable, está hecha, ¿vale? ¿Qué pasa si probamos ahora la comunicación entre un equipo y otro? ¿Funcionaría? Vamos a verlo. Para probar si hay comunicación entre un equipo y otro, nos vamos a... Perdón. Aquí abajo a la derecha, veis que hay una flechita en la que podemos desplegar los eventos que queremos ver, ¿vale? Y lo que hacemos es clicar en este icono para mandar un mensaje de un equipo a otro. Pulsamos este icono y veis que el icono cambia a un sobrecito y que nos está preguntando ¿quién quiere que envíe el mensaje? Es decir, pues este. Y como veis, se queda ahí un sobre pegado como diciendo este es el que va a transmitir el mensaje. Muy bien. Y ahora nos está preguntando ¿y a dónde quieren mandar el mensaje? Pues nos vamos al otro PC y le damos. ¿Vale? Y fijaros lo que sale. Está diciendo el PC 1 no tiene puertos funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente este error quiere decir que no hemos configurado las direcciones IP de ninguno de los dos equipos. ¿Vale? Sabéis que para mandar un mensaje de un equipo a otro es necesario conocer la dirección IP. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es configurar la conexión IP. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, afortunadamente estos routers incluyen internamente un servidor DHCP. Si no sabemos lo que es un servidor DHCP, que la traducción es Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo que se encarga de asignar automáticamente IPs a los equipos que se la piden. Son maravillosos, porque no tenemos que nosotros configurar la IP manualmente. Que podríamos hacerlo, pero ahora mismo no es necesario porque este router ya nos proporciona esa funcionalidad. Si en vez de un router hubiésemos utilizado un switch, el switch no incluye esa funcionalidad. Por lo tanto, las IPs las tendríamos que configurar nosotros manualmente. Pero en este caso, como estamos utilizando un router que tiene esa funcionalidad, pues nos podemos despreocupar. Sin embargo, en los equipos debemos indicarle que queremos utilizar el protocolo DHCP en vez de una IP estática. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos a uno de los PCs, por ejemplo, nos vamos a la interfaz wireless otra vez, ¿vale? Y aquí donde teníamos la configuración IP, vemos que tenemos marcado DHCP. Y como podemos ver, este equipo ha sido asignado con una dirección IP. Esta dirección IP se la ha dado el router. ¿Vale? El router le podría haber dado la 100 como le podría haber dado otra. Pero ese protocolo se asegura de que ninguno más en la red tiene esa IP. Sabéis que dos equipos no pueden tener la misma IP en la misma red. Si nos movemos a static, seríamos nosotros los encargados de especificar esa IP manualmente. ¿Vale? Pero gracias al DHCP, ahora mismo no hace falta que lo hagamos de manera static. Lo ponemos en DHCP y fijaos, ahora mismo me ha dado otra distinta, pero también me vale. ¿Vale? Es el servidor el encargado de repartir las direcciones IP como él mejor lo convenga. Por lo tanto, este PC ya tiene una dirección IP y ya estaría configurado. Para asegurarnos podemos poner el ratón encima y vemos que la interfaz wireless tiene asignado la IP 192.168.0.101. ¿Vale? Vamos a poner el ratón encima del otro PC. Si nos fijamos en la interfaz Fast Ethernet, que es la del cable, vemos que la IP no está puesta. ¿Ves que pone not set? Eso quiere decir que no está especificada. Seguramente porque este PC estará configurado para que la dirección la coja de manera estática, es decir, que se la pongamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Cambiarlo para que lo pille automáticamente del router, es decir, para que utilice DHCP. Abrimos, nos vamos a la pestaña de configuración de ese PC y ahora buscamos la interfaz Fast Ethernet. Fijaros que ya no pone wireless, este PC no tiene una tarjeta Wi-Fi, lo que tiene es un cable. ¿Vale? La pulsamos y como os he dicho, ¿ves? Este PC está configurado para tener una dirección IP estática. Es decir, yo tendría que estar
Tendría que ser yo el que le especificara la IP. Pero como sabemos que está conectado a un router que tiene un servicio de HCP, pues podemos marcar la casilla de HCP y vemos que el router nos asigna a nosotros directamente ya una IP. ¿Lo veis? Luego ya cerramos aquí y ya vemos, ponemos el ratón encima y vemos que la interfaz Fast Ethernet, el router le ha asignado una IP que se llama 192.168.0.103. Por lo tanto, los dos equipos ya tienen una dirección IP, ya sabrían cómo se podría hablar entre ellos. Vamos a probar ahora entonces el envío de mensajes. Pulsamos otra vez nuevamente el icono de enviar un mensaje. Decimos que queremos enviar desde aquí hasta aquí y como vemos aquí abajo en el listado de eventos ya aparece un successful. Eso quiere decir que el mensaje se ha enviado de manera exitosa. ¿De acuerdo? Pues bien, en la práctica lo que vosotros tenéis que hacer es esto exactamente igual que hemos hecho, solo que vais a tener que añadir un par de ordenadores más que se conecten por la Wi-Fi y un par de ordenadores más que se conecten por cable. Pero todos se configuran exactamente igual. ¿Vale? Venga, pues dejo que lo hagáis vosotros y si tenéis cualquier duda me lo preguntáis sin problema por correo porque ya en clase no nos vamos a ver hasta hasta el examen, ¿vale? Venga chicos, darle caña que esto lo sacáis vosotros fácilmente. Un saludo a todos.